Muchas interrogantes y una ácida controversia también generó esta decisión del Ministerio de Minería a través del llamado Comité Especial de Licitación. Todo a foca cero, aparentemente. Por eso nos pareció interesante profundizar en este tema. Estamos con la senadora de la Democracia Cristiana, también precandidata a la presidencia, Jimena Rincón, para hablar sobre este tema. Senadora, buenas noches, muchas gracias por venir al programa. Antonio. Y además muy importante su presencia aquí en el programa porque ustedes presentaron un requerimiento, ya hablamos de ese tema que tiene que ver con otra arista de la controversial licitación del litio. En primer lugar quisiera saber, ¿estamos ante un gafe, un error, derechamente incompetencia? ¿Qué pasó aquí? Yo creo que aquí hay por un lado incompetencia y por otro lado abandono de deberes. Y así de claro, nosotros lo hemos dicho desde el principio, cuando esto se supo, cuando supimos en el verano, cuando había receso parlamentario, del anuncio del gobierno de licitar y hacer estos contratos especiales de operación, le dijimos al gobierno que estaba haciendo algo que no permitía la Constitución, que era hacer una concesión del litio, de una sustancia que no es concesible. ¿Por qué? Porque se trata de una sustancia que la Constitución establece como estratégica para el país. Y que estos contratos especiales de operación no eran, por tanto, válidos ni legítimos. El gobierno siguió en su empeño, llamó a la licitación y nosotros ahí decidimos recurrir a tribunales por esta nulidad del proceso. Pero además está el proceso en sí de licitación, donde las bases propiamente tales de la licitación. Las bases propiamente tales, el que se fije un precio que se hace público, ni siquiera se mantiene reservado, sino que se hace público, que es 8 veces inferior al que finalmente termina ofreciendo la empresa que se iba a adjudicar este contrato. Y uno dice, a ver, pero ¿cómo los técnicos, los expertos asesoraron tan mal al gobierno que el Estado estaba perdiendo? Y además, lo que el Estado de Chile iba a ganar en 20 años, la empresa que se lo adjudicó lo gana en 2 meses. Son una serie de hechos que obviamente llamaban la atención. Y si a eso agregamos además que la empresa que se estaba llevando a la licitación no cumplía con uno de los requisitos que las propias bases dictadas por las autoridades habían establecido como parte condicionante de la participación, de verdad nos parece que hay incompetencia y también abandono absoluto de deberes. Ahora, desde la perspectiva del Lego, senadora, uno se pregunta, bueno, ¿cómo no se pudo determinar previamente que esta compañía, en este caso Sokimich, ¿cierto?, que se adjudicó la licitación hoy día desahuciada, no se verificó que tenía estos litigios pendientes con el Estado, que es una de las claves, digamos, por las cuales se cae este tema? Abandono de deberes, porque si el propio comité había fijado en las bases esta condición para poder adjudicar, lo mínimo era que revisara que los que participaban, los oferentes, cumplían con la normativa dada por el propio licitador. Y eso claramente no se hizo. Y tanto es así que si uno se metía a las revisiones de internet se daba cuenta de que efectivamente la empresa en cuestión tenía litigios pendientes con el gobierno. ¿Por qué siguió adelante entonces el gobierno? Mira, la verdad es increíble que haya seguido adelante. Nosotros ya habíamos anunciado de hecho que íbamos a ir mañana a la Contraloría a interponer un recurso para que invalidara el proceso. No alcanzamos a hacerlo porque lo ha decretado él mismo, pero es curioso y yo creo que aquí la autoridad tiene que responder por esto. Tiene que responder y dar explicaciones respecto a este tema, insisto, por los temas de forma, pero también por los temas de fondo, porque aquí había claramente un perjuicio para el Estado de Chile, porque estaba licitando algo, primero dando a conocer el precio, no como se había hecho en el pasado en otras licitaciones donde se reservaba el precio. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado tiene que tratar de sacar el mejor precio en estas cosas. Y segundo, porque estaba fijando un precio claramente inferior al que a nivel internacional se iba a pagar por esta sustancia. Ahora, senadora, en defensa del Ministerio uno podría decir que sí toma la decisión máxima, cuál es anular en definitiva esta licitación, porque escuchaba a algunos especialistas hace algún rato que hablaban de camino intermedio, que se lo adjudicara la compañía que venía más atrás o buscar otra alternativa por ese lado. ¿Qué le dice eso? Mira, me despierta dudas desde un inicio, porque obviamente la segunda empresa podría reclamar por qué se está invalidando un proceso donde ella hizo una oferta y cumple con los requisitos. Supongo que los cumplirá, no he estudiado el caso de ella. Se lo podría preguntar también. Pero obviamente es una pregunta que está en el aire. Y ahí uno hace una segunda pregunta. A ver, entonces estaba todo hecho para que siempre la que se lo ganó, se lo ganara. ¿Por qué ofreció 8 veces más? Y la segunda, que no es cualquier empresa, ofreció 3 veces más el precio estipulado. Yo creo que son reflexiones que obviamente quienes están detrás de la asesoría al gobierno tienen que explicar. Y ahí nos podríamos meter en otra lista y es preguntarnos quiénes son los asesores, quiénes ayudaron a elaborar esta fase. ¿Fueron personas del ministerio
o fueron contratados externos. Y yo creo que eso también hoy día el subsecretario tiene que responder. ¿Qué lección deja, porque esto está en desarrollo en realidad, pueden pasar hartas cosas incluso de aquí a mañana, qué lección inicial, qué reflexión inicial le provoca a usted esta situación que estamos viviendo? Yo creo que lecciones muchas y el presidente es el que tiene que llamar aquí al pizarrón a sus ministros, a su ministro y a su subsecretario. Primero no puede ser... Yo creo que aquí el subsecretario debiera poner el cargo a disposición. Yo creo que el ministro debió haber dejado el cargo cuando había una evidente incompatibilidad entre sus intereses y los intereses de la empresa. Sus intereses, digo, como ministro del ramo y los intereses de la empresa. ¿Por qué? Porque había una relación y un nexo entre la empresa y él, a través de su hermano. Y lo que él dijo fue anunciar su inhabilidad. Yo creo que él debió haberse ido, derechamente, por un tema de transparencia, no porque hubiera algo entre ellos. Segundo, el subsecretario tiene que explicarle al presidente por qué su tosudez. Esto se le señaló en más de una oportunidad. Y quiero decirle a los que nos están escuchando que no es primera vez que nosotros vemos esa actitud en el subsecretario. Ya en el pasado, cuando se trató de tramitar la ley que establecía un régimen jurídico especial para ENAP, él hizo afirmaciones que no se condecían con lo que nos habían afirmado los trabajadores. Por lo tanto, creo que el presidente tiene que pedirle cuentas a las autoridades políticas del ministerio y estos tienen que dar explicación. Y como tema de fondo, senadora, ¿se podría generar un cambio eventualmente en el Ejecutivo, en particular en la Presidencia, respecto de cómo empujar este proceso? Aparentemente, desde el punto de vista político, ya tienen tomada la decisión de licitar el litio, de ir por el lado básicamente de la extracción de la materia prima y no de generar valor agregado, como lo dicen muchas organizaciones ambientalistas y todo lo demás. A ver, no olvidemos que esta es una decisión administrativa. Que nosotros teníamos esto en sede judicial, en la Corte, para efectos de que se invalidara por nulo el proceso. No nos habían acogido la medida precautoria de suspender el proceso de licitación hasta que se resolviera el fondo. Pero ese es un tema que está planteado. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno puede querer insistir en este mecanismo de concesionar el litio a través de estos contratos especiales de operación. Nosotros sostenemos que eso hoy día no se puede hacer porque es una sustancia estratégica. Y creo que esta es la oportunidad para que hagamos lo que los miembros de la Comisión de Minería y Energía, todos, sin excepción, le planteamos al gobierno, y era que se estableciera una política nacional del litio. Este es un recurso de todas y de todos los chilenos. Este es un recurso que le puede rentar a hombres y mujeres en nuestro país recursos suficientes para enfrentar problemas en educación, en salud, en regiones, que hoy día más que nunca están presentes en el debate nacional. Y no es posible que volvamos a cometer errores que cometimos en el pasado, con el salitre, con el cobre. Hagámoslo distinto. Invitemos a todos y a todas a opinar en esto, a los académicos, a los expertos. Asociémonos con empresas internacionales, con los que tienen la tecnología. No sigamos sacando la materia en bruto fuera de Chile para después comprar baterías, comprar medicamentos, comprar lo que se ha elaborado con nuestra riqueza. Hagámoslo acá. Asociémonos acá, públicos y privados, y démosle valor a una riqueza que es de todas y de todos. Y enfrentemos con eso, con lo que saquemos producto de esa asociación, los problemas que Chile tiene y que el país demanda que abordemos en forma urgente. Bueno, vamos a seguir con atención lo que ocurre en este caso, que está muy interesante, senadora. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.